Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos entonces a continuar con nuestra clase de Biblia. Esta noche vamos a cubrir la primera versículos del capítulo 26. Pero antes de empezar la clase, vamos entonces a hacer nuestra oración para antes de la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Padre, Hijo, Santo, amén. Bueno, pues entonces, como habíamos dicho, esta noche vamos entonces a tener la primera parte del capítulo 26 y el tema va a ser la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a leer los primeros 5 versículos que dicen así: Cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos: Ustedes saben que la Pascua cae dentro de 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Por entonces, los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con artimañas y darle muerte. Pero se decían: no será durante la fiesta, para que el pueblo no se alborote. Palabra de Dios. Como ustedes ven, en los capítulos anteriores hemos visto que los fariseos, los herodianos se habían puesto de acuerdo para poner a Jesucristo a prueba, ¿verdad? Y vemos entonces todos los encuentros que tienen cuando hablan sobre el tributo al César, cuando hablan sobre sobre la resurrección y así por el estilo, todo para tratar de hacerlo caer en algún momento en algo contradictorio, algo que puedan utilizarlo para encarcelarlo y obviamente pues darle muerte, ¿verdad? Pues todo eso es lo que ha estado pasando en los últimos capítulos. Y en este capítulo entonces, esto ya después de haber dicho sus últimos discursos, que la vez pasada discutimos el discurso escatológico, ¿verdad? El discurso de los últimos días, donde pues vimos, por ejemplo, el juicio final, cuando dice que vayan a mi derecha las ovejas y a mi izquierda los cabritos, ¿verdad? Pues después de todo eso, entonces que viene, estamos entrando en este capítulo ahora. Y la forma conclusiva del discurso escatológico que vimos anteriormente está en este versículo primero, ¿verdad? Que marca el comienzo del relato de la pasión, ¿verdad? Como dice el versículo primero, que dice: cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos, ¿verdad? Este relato comienza con una solemne declaración de Jesús que anuncia la cercanía de su muerte. La presencia de este anuncio al principio de la narración revela que hay un plan, ¿verdad? Jesús mantiene pleno dominio sobre todos los acontecimientos que están a punto de suceder. O sea, Jesucristo fue a su pasión y a su muerte no de una manera obligado, sino que fue voluntariamente, ¿verdad? Vamos a ver en los próximos capítulos cómo Jesús va a estar en control de cada momento que ocurre en la pasión, cuando se presenta a Pilato, cuando se presenta a Herodes,
todo eso, Él está en control de todo lo que está pasando. Pues aquí entonces nos está dando este principio de este capítulo, nos está dejando ver que hay un plan, que Él tiene un plan, ¿verdad? Él sabe lo que va a ocurrir y no es algo que va a ser al azar que ocurran las cosas o que estén fuera de su control. En el relato de la pasión hay una referencia constante al cumplimiento de las profecías, ¿verdad? Para Mateo, la Escritura anticipó el desarrollo de la pasión hasta en sus últimos detalles. Como hemos dicho anteriormente, Mateo escribió su evangelio ¿para qué? Para una comunidad que era judía, ¿verdad? De conversos judíos. Por lo tanto, eran personas que sabían al dedillo las Escrituras, lo que nosotros llamamos hoy en día el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por lo tanto, Mateo escribe su evangelio para enseñarle y probar a su comunidad que todo lo que le pasó a Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte, todo había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y el Evangelio de Mateo, es que vemos que el Evangelio que tiene que muchas más citas del Antiguo Testamento que cualquier otro Evangelio, debido al tipo de comunidad a la cual él estaba dirigiendo su Evangelio, ¿verdad? A diferencia, como vemos, del Evangelio de Lucas, que es un Evangelio dirigido más bien a gentiles que se han convertido. Por lo tanto, estas personas no tenían el dominio ni el conocimiento de la escritura hebrea. Por lo tanto, no vemos tantas citas a los profetas como vemos en Mateo. A continuación, Mateo se refiere a la conjura de las autoridades judías, ¿verdad? Ellos consideraron que la entrada de Jesús a Jerusalén y su comportamiento en el recinto del templo eran una provocación. Como se acuerdan, Jesús entró a Jerusalén y ¿qué fue lo primero que hizo? Fue al templo. ¿Y fue al templo a qué? A purificarlo. ¿Y cómo lo purificó? Sacando de allí a todos esos comerciantes, a todos los cambistas de monedas, ¿verdad? Que estaban allí y estaban haciendo la casa de oración, la casa de su padre, un sitio comercial, un sitio donde básicamente se tomaba, se abusaba de las personas que venían, cobrándole extra y haciéndole que tuvieran que comprar los animales que ellos tenían allí en el templo, ¿verdad? Por lo tanto, él fue a purificar el templo en cuanto entró a Jerusalén. Por lo tanto, para ellos, para los jefes religiosos, eso fue una provocación de Jesús, ¿verdad? Porque le estaba echando en cara todo lo malo que ellos estaban haciendo, como habíamos ya explicado en los capítulos anteriores. De ahí su firme decisión de los jefes religiosos de arrestarlo para que luego lo mandaran a matar, aunque no se les ocultaba lo riesgoso de la situación. O sea, ellos sabían que no era fácil tomar prisionero a Jesús, ¿verdad? La urgencia de ellos tomarlo prisionero y ponerlo a la muerte era doble. Por una parte, el prestigio que Jesús tenía ante el pueblo los obligaba a proceder con precaución, ¿verdad? Sobre todo debieron haber tenido en cuenta que en ese momento había una multitud de peregrinos en Jerusalén. Recuerda que se va a celebrar la Pascua. Vienen a Jerusalén personas de todas las naciones alrededores, ¿verdad? Todos los que estaban fuera de Jerusalén, fuera de Israel, venían a celebrar la Pascua al templo, a la ciudad de Jerusalén. Y ellos habían venido de toda Palestina, ¿verdad? Para celebrar la Pascua. Todas esas personas, lo que se llama la diáspora, ¿verdad? Todos los que estaban fuera de Israel venían a celebrar la Pascua. Por lo tanto, era un tumulto de personas que venían, ¿verdad? Y Jesús, pues obviamente, por su predicación y por sus obras y sus milagros y sus signos, pues tenía un prestigio ante ellos como un profeta, ¿verdad? Si esta multitud llegaba a provocar un tumulto, o sea, si ellos arrestaban a Jesús y la multitud provocaba un tumulto, los romanos no tardarían en responder con una masacre. Por lo tanto, ellos sabían que no podían dejar que la multitud se
se pusiera de parte de Jesús al nivel de que hicieran provocaran una sublevación, ¿verdad? Por otra parte, la cercanía de la fiesta pascual los urgía a que procedieran con gran rapidez, ¿verdad? Ellos necesitaban sacar a Jesús del medio, ¿verdad? Que la Pascua era la culminación del año de ellos, la celebración de la liberación. Y pues ellos sobreentendían que pues Jesús iba a utilizar este momento de la Pascua como para, en el caso, lo que ellos pensaban era para hacerse tal vez rey, para hacerse un caudillo, porque eso era la imagen que ellos tenían de él, ¿verdad? Si él decía que era el Mesías, pues entonces venía como un caudillo, pues ese era el momento más propicio para hacerlo, por lo tanto ellos querían sacarlo del medio antes de eso. Por eso es que la doble urgencia que ellos tenían, ¿verdad? Mateo sitúa el complot en el palacio del sumo sacerdote, Caifás. Es aquí donde Mateo menciona su nombre por primera vez, en este versículo 3. Caifás, en griego Caifás, era el sobrenombre del sumo sacerdote que se llamaba verdaderamente José, que ejerció sus funciones desde el año 18 después de Cristo hasta que fue depuesto por Vitelio, el sucesor de Pilato, a comienzos del 37. O sea que él, después que Pilato se retiró y vino Vitelio, Vitelio lo sacó a él de ese puesto de sumo sacerdote. Aquí tenemos la vestidura del sumo sacerdote, ¿verdad? Con el pectoral, que tiene 12 piedras simbolizando las 12 tribus de Israel. Y Caifás era yerno de Anás, que es el que se menciona en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y pertenecía a la facción de los saduceos. Como decimos, había la facción de los fariseos, de los saduceos, ¿verdad? Los saduceos eran los sacerdotes. Los fariseos eran los maestros de la ley, ¿verdad? Entonces estaban los escribas, ¿verdad? Estaban los escenes, estaban los celotes. Todos eran diferentes facciones o partidos, como quieran llamar, ¿verdad? De esa época, del tiempo de Jesús. Cada uno tenía una manera de pensar y una manera de actuar diferente, ¿verdad? Los celotes querían liberar a Israel por la violencia, ¿verdad? Los saduceos, pues, eran los que tenían chavo, eran los sacerdotes, eran los que estaban ahí bien con los romanos. Los fariseos eran los puritanos, los que querían liberar a Jerusalén, a Israel, pero de una manera pacífica, ¿verdad? O sea que cada uno tenía su agenda. Su largo pontificado prueba su condición de diplomático sagaz, Caifás, ¿verdad? Tan hábil en su manejo del pueblo como en su trato con el gobernador romano. O sea que él caminaba una línea bien difícil. Mantener contento al pueblo y mantener contento a los romanos. O sea que era un político bastante hábil, ¿verdad? Un hombre así debió haber temido la presencia en Jerusalén de un Mesías, que podía complicar su relación difícil con el representante de Roma, ¿verdad? Por lo demás, los saduceos no simpatizaban con los movimientos mesiánicos por su influencia perturbadora y su propensión a alterar el orden público. Que antes de eso habían habido otros falsos mesías, ¿verdad? Cada vez que había un mesías había una revuelta y había la paz se alteraba. Por lo tanto, pues a ellos no les gustaba eso de los movimientos mesiánicos. Vamos entonces a pasar al siguiente fragmento. Dice, Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón el leproso. Se acercó a él una mujer mientras estaba en la mesa, con un frasco de mármol precioso lleno de un perfume muy caro. Se lo derramó en la cabeza. Al ver esto, los discípulos protestaban, ¿para qué tanto derroche? Este perfume se podía haber vendido muy caro para ayudar a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer?
Lo que ha hecho conmigo es realmente una buena obra. Siempre tienen a los pobres con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparaba mi entierro. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria. Palabra de Dios. La escena se sitúa en Betania, donde residían Lázaro y su hermana, ¿verdad? Eso lo sabemos por el Evangelio de Juan. Un poblado que dista unos 3 kilómetros de Jerusalén al este del Monte de los Olivos. El dueño de la casa es un tal Simón, apodado el leproso, ¿verdad? De él no se vuelve a hablar en el resto de la narración. Sin embargo, es indudable que se había curado de la lepra o de alguna afección grave de la piel, ¿verdad? Porque cuando se habla de lepra en la Biblia, no necesariamente la lepra que nosotros conocemos hoy en día, podría haber sido alguna otra afección de la piel, como psoriasis o cualquier otro problema, ¿verdad? Ya que se relaciona con gente y es el anfitrión de Jesús. O sea, que él había sido leproso y se había curado, ¿verdad? La verdadera protagonista del relato es una mujer anónima, no se sabe, no mencionan el nombre de ella, que se introduce abruptamente en el escenario del banquete y hace algo que provoca la reacción negativa de algunos de los comensales, ¿verdad? Esa mujer derrama un perfume de gran valor sobre la cabeza de Jesús con el ánimo de expresarle su amor y su estima. En otro de los evangelios nos dice que el frasco que derramó valía lo que una persona se ganaba en todo un año. O sea, así de caro era el frasco, ¿verdad?, de perfume. Según la versión de Mateo, los primeros en reaccionar son los discípulos, los primeros que se quejaron, ¿verdad? Llenos de indignación, reprueban la conducta de la mujer, ya que los consideran un despilfarro, ¿verdad? ¿Cómo gastarse algo tan caro? Echárselo por la cabeza, ¿verdad? Como no llegan a captar el valor de la persona de Jesús, sus propios discípulos, y de su presencia en medio de ellos, tampoco pueden comprender a la persona que realiza este gesto de amor y de veneración. Ahí es que está el meollo de la situación, ¿verdad? Que ellos no valoraban a Jesús, no sabían quién verdad era. Aunque andaban con él, no sabían quién era él, ¿verdad? La incomprensión consiste en aplicar a ese gesto gratuito un criterio rígidamente económico, puramente pragmático, ya que le asignaron valor al perfume, ¿verdad? A pesar de que el reproche se enmascara bajo el velo de la preocupación por las necesidades de los pobres. Esa fue la excusa, ¿verdad? En realidad se trata de una visión estrecha de las cosas y de una contabilidad mezquina, ¿verdad? Es lo que está pasando. Cogen la excusa de los pobres para decir eso es un despilfarro, ¿verdad? Jesús reacciona atribuyéndole al gesto de la mujer un significado imprevisto. Ve esa acción con una mirada profética, ¿verdad? Jesús no solamente ve el presente, sino el futuro, ¿verdad? Y le da una interpretación que trasciende la intención de la mujer. Cuando él dice, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparó mi sepultura, ¿verdad? Para los judíos, el dar una honrosa sepultura a los muertos era una buena obra. Y eso lo veo desde el Antiguo Testamento en el libro de Tobías, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los judíos desterrados en Babilonia y entonces no dejaban, los caldeos no dejaban que enterraran a los muertos? Para ellos la costumbre era dejarlo al aire libre, que los animales se los comieran, esa era su religión.
Por lo tanto, castigaban a los judíos si lo entejaban. Y Tobías se ponía en peligro su vida yendo a entejar a las personas, ¿verdad? Porque eso era la tradición y la creencia del pueblo judío, ¿verdad? Por lo tanto, era una buena obra lo que Tobías hacía. Y Tobías fue el que se quedó ciego porque se acostó y los pajaritos hicieron su necesidad, le cayó caca de pájaro en los ojos y quedó ciego, ¿verdad? Y mandó al hijo a que buscara un dinero que le había prestado. Y en el camino el hijo se encontró con el ángel Rafael, ¿verdad? Y el ángel Rafael fue el que lo llevó. Bueno, no en el camino, antes de empezar el viaje. El ángel Rafael fue quien lo iba a hacer su ayuda. Y entonces, pues, al llegar, no solamente pudo curar a una parienta lejana de que había muerto 7 maridos que se habían casado con ellos en la noche de boda. Una historia muy bonita, pero al fin y al cabo vuelve y puede curar a su padre de la ceguera. El libro de Tobías se lo pueden leer en cuestión de media hora, bien cortito y una historia muy bonita. Por lo tanto, esa buena obra en Entejar los Muertos se nos muestra en ese libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Era incluso superior a dar limosna, a hacer esa buena obra de entejar a los muertos. Por tanto, el gesto de la mujer podía encuadrarse dentro de esta categoría. O sea, ella estaba preparando el cuerpo, ella no lo sabía, pero ella con el gesto lo estaba preparando él para su sepultura. Por lo tanto, eso es una interpretación que Jesús le está dando a la gente que se están quejando de lo que ella está haciendo. No solamente le está echando el perfume, sino que está preparándolo para la sepultura, que es algo, el estar sepultado muerto es una obra todavía superior a dar limosna. Y como sabemos, nos dice claro en los evangelios que el dar limosna, y el Antiguo Testamento, que el dar limosna que elimina los pecados, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? De ahí la solemne declaración de Jesús: la buena acción de aquella mujer se recordará en todos los lugares donde se predique el evangelio, es decir, en todo el mundo, en memoria de ella, ¿verdad? Esa acción que ella hizo. Sin embargo, el relato de la unción en Betania nos sugiere todavía una cosa más, ¿verdad? El perfume que se derramó sobre la cabeza de Jesús puede interpretarse como una señal de hospitalidad. Eso lo vemos en el Salmo 23 y en el Salmo 133, donde a la persona que venía a visitar se le ungía con aceite oloroso cuando llegaba a la casa, ¿verdad? Eso, o sea, que ya le estaba dando la bienvenida a él, se puede interpretar de esa manera. Sin embargo, su posición en el contexto presente trae a la mente el óleo que se usa en la unción sacerdotal, como vemos en Éxodo, ¿verdad? Y las sustancias aromáticas que se quemaban en honor a Yahvé, a Dios, que también lo vemos en Éxodo. Y así como la unción de un nuevo rey, como lo vemos en el primer libro de Samuel y en los Salmos, ¿verdad? Cuando se ungía a los reyes, cuando al rey Saúl, después al rey David, ¿verdad? Cada vez que un rey nuevo se elegía, Dios elegía un rey nuevo, ese lo ungían, ¿verdad? Por eso es que cuando nos bautizamos, ¿verdad?, se hacen la unción sobre la frente a los niños y a los adultos, y se dice que ahora va a ser sacerdote, profeta y rey, porque eso eran las 3 figuras en el Antiguo Testamento que se ungía a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. La unción profética que Jesús había recibido en el bautismo, esto también nos acuerda, el bautismo cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, ¿verdad? Y eso lo vemos en el capítulo 3 de este Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y llega a su pleno cumplimiento en la crucifixión que le confiere la unción sacerdotal y de realeza, ¿verdad? Donde Jesucristo no solamente es sacerdote, pero también es rey. De este modo, el Evangelio insinúa el sentido profundo de los hechos
que se narran a continuación. La pasión y muerte de Jesús son la historia del Mesías. El Mesías significa que el ungido, es lo que significa la palabra Mesías, que sufre y muere porque vino a dar su vida por una multitud, ¿verdad? Fíjense todo lo que se puede sacar de ese pasaje de la unción en Betania, ¿verdad? Donde esa mujer ungió a Jesucristo, le echó ese perfume oloroso por la cabeza. Todas las connotaciones del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Jesús le dice a la gente que se estaba quejando, dice que esto se debería vender y dárselo a los pobres, ¿verdad? A los pobres los tienen siempre con ustedes. Este pasaje ha sido mal interpretado muchas veces, ¿verdad? Ese dicho de Jesús. Se ha dicho o creído, por ejemplo, que Jesús se oponía al progreso social y que consideraba inútil el esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los pobres, ¿verdad? Sin embargo, lo que el texto hace notar es que mientras él estaba presente, no había nada más importante que tomar conciencia de lo que significaba su presencia y actuar consecuentemente con esto, ¿verdad? En el caso de nosotros, ¿qué? La misa, ¿verdad? Donde Jesucristo está presente, que debe ser lo más importante que nosotros debemos de asistir, ¿verdad? Mucha gente aún se quejan de, por ejemplo, de que los cálices que se utilizan, que son de oro, eso lo podrían vender para darlo a los pobres. La misma situación, se está utilizando algo para Jesucristo, para nuestro Dios, para darle, adorarlo, que es de las cosas pues más valiosas que nosotros podemos tener, ¿verdad? Ese pasaje nos deja pensar en ese sentido, ¿verdad? Que si, por eso fue que en la Edad Media, esas catedrales góticas tan preciosas que hoy en día disfrutamos yendo a visitarlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas creían sinceramente que el trabajo que estaban haciendo era para la mayor gloria de Dios. Por lo tanto, lo mejor de su vida ellos lo daban a Dios. Y por eso construían esas catedrales tan preciosas, que tomaban cientos de años en construirlas, de una generación a la otra, ¿verdad? Y sentían orgullo de eso. Si ustedes van a alguna de esas catedrales, ven que algunos bloques tienen letras, que era el signo o la primera letra del escultor, del que estaba, al albañil que estaba construyendo, y ponía su sigla en esa roca. Como quien dice, aquí estuvo fulano y hice esto por él, ¿verdad? Que son cosas que se denota el orgullo con que las personas que no tenían mucho, pero que daban de lo que tenían, ¿verdad? Para Dios, ¿verdad? Por lo tanto, lo que había hecho la mujer no podía hacerse más tarde, porque Jesús no iba a estar con ellos, ¿verdad? Cuando él ya no estuviera en la tierra. Por lo tanto, ella tuvo la oportunidad, aprovechó la oportunidad y le hizo ese acto de amor y de veneración a él, ¿verdad? Porque ella sí comprendía quién era él. Digamos, sus propios discípulos no. Sus discípulos, en cambio, tendrán mucho futuro por delante para ocuparse de los pobres, ¿verdad? Y eso lo vimos en el capítulo anterior, donde lo que va a decidir si la persona va al infierno o al cielo, pues son las obras, ¿verdad? Las obras que hagas. Cuando dice en el juicio final, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve con hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y yo le digo, ¿cuándo dejamos de hacer eso? Pues cuando lo dejaron hacer con uno de estos mis pequeños, ¿verdad? O sea que las obras no nos llevan al cielo, las obras son un reflejo, un producto de la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque ya el cielo, Jesucristo nos lo ganó a nosotros. Nosotros no tenemos que ganarnos el cielo. Ya Él lo ganó por nosotros, por eso murió por nosotros. Pero si nosotros lo amamos a Él y creemos en Él, pues entonces ese amor y esa fe nos va a llevar a hacer buenas obras con nuestros semejantes. Por tanto, por eso el apóstol Santiago nos dice, una fe sin obra es una fe muerta,
¿verdad? Por otra parte, Jesús había llegado a ser el pobre por excelencia, ¿verdad? Sentenciado a muerte, traicionado por un amigo, incomprendido por sus discípulos y con la mirada fija en el fin ya cercano. Era la viva personificación del servidor sufriente, detenido y juzgado injustamente y arrancado de la tierra de los vivientes. La descripción del servidor sufriente la podemos encontrar en el capítulo 53 de Isaías. Si se leen a Isaías, Isaías describe casi punto por punto la pasión de Jesucristo, ¿verdad? Y su crucifixión. Por lo tanto, Jesucristo es el servidor sufriente, el que da su vida por el pueblo, por el pueblo de Israel, ¿verdad? Para la salvación de muchos. Aquí conviene recordar que el mensaje de la Escritura no contiene un programa social concreto para la remoción definitiva de la miseria humana en la tierra. Nos estamos refiriendo al capítulo 25, ¿verdad? Cuando dice, váyanse uno a mi derecha y otro a mi izquierda. Sin embargo, siempre pone ante nuestros ojos la realidad de la pobreza y las necesidades de los pobres. Eso siempre está presente en la iglesia, ¿verdad? Uno de los testimonios más elocuentes de este desafío permanente es la sentencia de Jesús en la descripción del juicio final, ¿verdad? Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo, ¿verdad? Cada vez que ayudamos al necesitado, lo estamos haciendo con Jesucristo. Como de la clase anterior, el ejemplo de la Madre Teresa, ¿verdad? Que ella atendía a personas que estaban muriendo, ¿verdad? Y una vez la fue a visitar un periodista y se pasó unos meses con ella, y una vez le trajeron un señor que estaba comido de gusanos, ¿verdad? Estaba muriendo y ella lo estaba bañando y lo estaba limpiando como si fuera un bebé. Y ella miró a ella y le dijo, madre, yo no haría eso ni por $1.000.000. Y ella lo miró a él y dijo, yo tampoco lo haría por $1.000.000. Porque ella no lo hacía sino porque ella veía en ese señor a Jesucristo, ¿verdad? Y por ese amor, era lo que entonces la motivaba a ella a que lo cuidara y lo atendiera como si fuera un bebé, ¿verdad? Vamos entonces a pasar al próximo fragmento de este pasaje. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Y a partir de ese momento, Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. Palabra de Dios. Fíjense, Mateo, como los otros evangelistas, se muestra parco, o sea, que no dice mucho, en señalar el motivo que Judas tuvo para traicionar a Jesús. Es un misterio. ¿Por qué lo traicionó? La razón por la que traicionó, realmente la Escritura no nos dice. El cuarto evangelio denuncia la avaricia del traidor. Lo vemos en el evangelio de Juan, ¿verdad? Donde dice que era el que guardaba la moneda, el dinero del grupo, ¿verdad? Y en este pasaje de la mujer que le hace la unción a Jesucristo, él dice, eso se podría haber vendido por 300 denarios, y eso lo dice Judas, ¿verdad? Por lo tanto, en Juan es que nos deja ver la avaricia de Judas. Sin embargo, cuando habla de la traición, no menciona ese motivo, sino que la atribuye a una acción diabólica, ¿verdad? Estamos hablando de Juan, ¿verdad? ¿Cómo Juan se refiere a eso? Mateo también alude el interés que Judas tenía por el dinero, pero la pregunta que él dirige a los sumos sacerdotes, ¿qué quieren darme?, no hace otra cosa que introducir la referencia a Zacarías, ¿verdad? Que Zacarías es el que dice que el servidor será vendido por 30 monedas de plata, ¿verdad? O sea, ya eso había sido profetizado. En este texto
es de donde procede la mención de las 30 ciclos de plata. Una suma que es insignificante para el precio que se pagaba por un esclavo. Y eso lo sabemos de Éxodo. O sea que no era tampoco una suma grandísima, ¿verdad? La traición de Judas es quizá el hecho más desconcertante que narran los evangelios. Cuesta mucho pensar, en efecto, que a Jesús lo haya traicionado uno de sus seguidores más íntimos. Los primeros cristianos percibieron la dificultad y recurrieron a las escrituras para mostrar que aún en un acto tan vil se cumplía el designio de Dios. La única razón, ¿verdad? También el verbo entregar, que viene del griego paradidonai, que fue lo que en el versículo 15 y 16 vimos, encierra una velada alusión al designio divino. El Hijo del Hombre es entregado a la muerte, conforme al plan de Dios, para la salvación del mundo, ¿verdad? El afán de comprender los motivos de la traición ha llevado a que se hagan diferentes hipótesis de qué fue lo que motivó a Judas. Vamos a ver algunas de ellas. Unos suponen que Judas, decepcionado por el camino de humillación y debilidad que había seguido el maestro, expresó su desilusión poniéndolo en manos de su adversario. Esto se basa en el hecho que ¿qué era lo que los judíos esperaban que fuera el Mesías? Un caudillo. Alguien que viniera a llevarlo otra vez a la gloria de los tiempos de David, de rey Salomón, que echara de Israel a los romanos, al opresor, ¿verdad? Y que lo hiciera de una manera violenta, ¿verdad? Por lo tanto, llega este Mesías que dice, pon tu cachete, si te vas a garnatar, pon el otro cachete. Ama a tu enemigo. Pero espérate, que esto no es lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Nos metieron gato por liebre aquí, ¿verdad? Y por lo tanto, unos dicen, pues en esa decepción tan grande que tenía, pues entonces yo, espérate, que para que no siga metiendo la pata, déjame entregarlo. Eso es una de las teorías, ¿verdad? Una de las hipótesis. Otros piensan que su intención fue hacer que Jesús entrara en un callejón sin salida, que lo forzara a usar la violencia que hasta ese momento se había negado a emplear. O sea, como quien dice, yo sé lo que este individuo puede hacer, que puede curar a los ciegos, puede hacer caminar a los cojos, puede levantar a un muerto, revivir a un muerto. O sea, este tipo tiene poderes que nadie tiene, ¿verdad? Es más, me acuerdo cuando Juan y Santiago le dijeron, cuando no lo dejaron entrar en el pueblo samaritano, dijeron, ¿quieres que mandemos a que caiga fuego del cielo para que queme a todos estos muchachos que no han hecho esa, ¿verdad? O sea que, y él le dijo, no. Y ahí por eso los llamó los hijos del trueno, ¿verdad? O sea que eso era, o sea, él había estado con Jesús, él había sido presente en todo eso. O sea, él sabía que había pepa de donde estaba Jesús, ¿verdad? Pues entonces dijo, bueno, pues si él no lo quiere hacer, si llega el momento que está entre la espada y la pared, el tipo tiene que reaccionar, tiene que echar para adelante. Ahí sí que va a mandar a que baje fuego del cielo. Y entonces va a empezar lo bueno aquí, ¿verdad? Pues eso es una posible una hipótesis de por qué lo entregó, ¿verdad? Así Jesús se manifestaría de una vez por todas como el Mesías que esperaba el Judas y el pueblo, como un caudillo, como un tipo que venía a no dejar pelele con cabeza, ¿verdad? Otros van más lejos todavía y afirman que él asumió deliberadamente la ignominia de convertirse en traidor para que Jesús con su muerte redimiera al género humano. O sea, como Jesús tenía esta es la otra teoría, que Jesús pues tenía que venir, tenía que sufrir, la pasión, que Jesús ya había dicho 3 veces, ¿verdad? El Hijo del Hombre tiene que morir para que
para que esto se arregle, para la gloria, ¿verdad? Por lo tanto, dijo, pues espérate, alguien tiene que entregarlo, pues yo me voy a sacrificar y voy a ser el malo, pero voy a estar haciendo algo bueno, porque entonces con su muerte y resurrección todos vamos a estar salvos, nos va a traer la salvación. Eso es otra hipótesis, ¿verdad? Por supuesto, todos estos intentos de explicación no pasan de ser simples conjeturas. El último, sobre todo, no encuentra ningún apoyo en los textos evangélicos. O sea, que eso de que él se iba a hacer el malo para que todo el mundo se salvara, eso no hay nada de eso, ¿verdad?, que pueda apoyarse. O sea, que todo esto son conjeturas para poder explicar por qué alguien tan cercano a Jesús lo traicionó. ¿Verdad? Vamos entonces a seguir con el próximo pasaje. Dice, el primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó, vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle, el maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Palabra de Dios. Fíjense que el primer día de los Acimos era probablemente el 14 de Nisan, el 14 del mes de Nisan, ¿verdad? Día en que se limpia la casa para eliminar hasta los últimos rastros de levadura, ¿verdad? Y eso es parte de la tradición judía, ¿verdad? Que tenían que hacer, tenían que preparar pan sin levadura para la Pascua. Por lo tanto, se limpiaba la casa para que no hubiera nada de levadura. Que la levadura, como saben, es bien un polvillo finito. Pues si había, podía pegarse al pan y entonces pues se limpiaba bien la casa ese primer día de la fiesta, ¿verdad? Ese día que en realidad no formaba parte de los 7 días de celebración. O sea que ese era como el 8º día antes de la Pascua, ¿verdad? Eso lo vemos en el Éxodo 12, en el capítulo 12, ¿verdad? Se había añadido la fiesta de Pascua y a este se le llamaba popularmente el primer día. O sea que eran 7 días, pero para tener la casa limpia, pues entonces se añadió un día para limpiar bien la casa, entonces se le llamó el primer día de la fiesta, cuando verdaderamente no era parte de los 7 días de celebración de la Pascua. Dado que el Cordero Pascual se debía de comer dentro de los muros de Jerusalén, Jesús había hecho los arreglos necesarios para reservar una habitación en la casa de alguien que viviera en la ciudad. No se da el nombre de esa persona, pero se trata de uno que reconocía a Jesús como el Maestro, ¿verdad? Los preparativos para la Pascua además incluían la compra de los alimentos, ¿verdad?, y su preparación para que se mantuviera vivo el recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto. Sabemos que la Pascua lo que está celebrando es la liberación del pueblo judío de Egipto, ¿verdad?, donde el ángel de la muerte pasó sobre ellos, ¿verdad?, y no mató los primogénitos de los israelitas, solamente los de los egipcios, ¿verdad? Y para hacer eso, mataron un cordero, ¿verdad?, y la sangre la untaron en el dintel de la puerta. Esa era la señal para que el ángel de la muerte no entrara a esa casa, ¿verdad? Y tenían que comer pan sin levadura y legumbres, vegetales que fueran agrios, ¿verdad?, para acordarse de la esclavitud de Egipto. Y pan sin levadura porque lo estaban haciendo apurado. No tenían tiempo para que la levadura hiciera su trabajo, ¿verdad? Pues todo eso eran características que era parte de la celebración de la Pascua, y todavía los judíos la celebran de esa manera, ¿verdad? Los emisarios de Jesús llevan una consigna que habían convenido antemano. El maestro dice, se acerca mi hora. La palabra griega traducida aquí por hora es kairos,
que tiene el significado específico del momento oportuno o del tiempo de cumplimiento. Es lo otro que significa. Se acerca el tiempo del cumplimiento, ya el tiempo del cumplimiento. Vamos entonces a seguir. Dice el próximo versículo: llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor que para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré yo acaso, maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Palabra de Dios. Fíjense que el relato de la cena, propiamente dicha, incluye dos escenas: el anuncio de la traición de Judas y las palabras de Jesús sobre el pan y la copa de vino. Y esto fue lo que leímos ahora nada más, el anuncio de la traición. ¿Okay? Consciente de su fin cercano, Jesús se sentó por última vez a la mesa con sus discípulos. Y mientras comían, le anunció solemnemente: les aseguro, ¿verdad? Que también que sea en verdad, también se puede traducir: en verdad les digo, que uno de los que estaban comiendo con él lo iba a entregar, ¿verdad? El lenguaje subraya la proximidad e intimidad del traidor hacia Jesús. O sea, uno de ustedes, uno que ha mojado en la misma fuente que yo, en el mismo plato de yo, el mismo que ha estado ahí conmigo, ¿verdad? Y eso eso también se ve en los salmos. En el Salmo 4 también sale esa misma frase, ¿verdad? Esa misma oración. Al oír este lúgubre anuncio, una profunda tristeza invade el ánimo de los discípulos. Parecería que todos se sintieran capaces de traicionarlo, porque le preguntan uno tras otro: ¿seré yo, Señor? Jesús no identifica al traidor, sino que dice simplemente: es uno de los que comen con él, ¿verdad? Yo siempre veo cuando eso de que dice: seré yo, Señor, ¿verdad? Como dice, todos se sentían con la capacidad de traicionarlo, porque todos sabían lo débiles que cada uno de ellos era, ¿verdad? Y tendrá debilidad de traicionarte, aunque yo no lo quiera hacer, ¿verdad? Y cuando yo siempre que leo eso, yo me pongo en y digo, bueno, uno, como decía San Francisco, en un momento de tentación, uno sabe lo que debería de ser. Ahora, él no sabía lo que él haría. San Francisco decía: yo sé lo que debo hacer en un momento de tentación, pero yo no sé si lo haría, ¿verdad? O sea que todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero en el momento preciso, si somos débiles, caemos en la tentación, caemos en el pecado mortal, ¿verdad? Tanto ese seré yo, Señor, se nos puede aplicar a todos y cada uno de nosotros. Solamente cuando Judas le hace la misma pregunta, él le da la misma respuesta que le da el sumo sacerdote Caifás, como lo vamos a ver más tarde en el versículo 64, y al prefecto Poncio Pilato, que lo vamos a ver en el próximo capítulo: tú lo has dicho. Él le dice, esa misma contestación se la da Judas a Caifás y a Poncio Pilato. El ay de Jesús por la suerte para Judas no es una profecía de su condenación eterna, ¿verdad? Cuando dice bien claro que dice
sería mejor para el no haber nacido, ¿verdad? Ay del que me traicione, ¿verdad? Pues ese ay de Jesús no es una condenación eterna. Entregar al Hijo del Hombre es una acción tan monstruosa que le hubiera valido más al traidor no haber nacido, ¿verdad? Pero no es que necesariamente él lo está condenando a él. Sin embargo, el juicio de Jesús recae sobre la acción en sí, no sobre la persona. Las intenciones o el destino del traidor. Lo que nos condenan son las acciones, ¿verdad? Por lo tanto, es la acción sobre la que recae esa condena. No necesariamente sobre la persona. Vamos a ahondar eso un poquito más. Es verdad que resulta difícil, si no imposible, separar una acción de la persona que la realiza. También es verdad que el pecador tiene que cargar con las consecuencias de sus malas acciones. Eso es algo que es dado, ¿verdad? Pero solo Dios penetra hasta la raíz del alma y del espíritu y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y voy a leer un pasaje de Hebreos, de la carta a los Hebreos, que dice, que es de donde se saca ese... Y dice así, dice, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y el tuétano, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendimos cuentas. O sea, que solo Dios puede dar al culpable el castigo que se merece. Jesús denuncia la traición de Judas, de la misma forma como antes había denunciado la gravedad del escándalo. Sería preferible que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar, ¿verdad? Cuando habla sobre aquel que escandaliza a uno de los pequeños, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. O sea, la acción es lo que condena. Y solamente Dios sabe lo que está en el corazón de la persona. Solamente Dios sabe la motivación que tiene esa persona. Por lo tanto, solamente Dios es el único juez que puede decir si esa persona va a ir al infierno o va a ir al cielo o al purgatorio. Es por eso que la iglesia solamente puede decir quién está en el cielo, como los santos, ¿verdad? Que se canonizan, ¿verdad? Se canonizan porque ellos han intercedido ante Jesús por alguna persona que ha estado enferma, una persona o que tiene un problema, ¿verdad? Y a través de ellos se ha ocurrido un milagro. Por lo tanto, la iglesia dice, bueno, pues si esta persona le rezó a San Martín de Porres, pues entonces, pues quiere decir que San Martín, pues, es un santo y está en el cielo. Pues lo veneramos como un santo, ¿verdad? Pero la iglesia nunca ha dicho ni nunca dirá quién está en el infierno, porque eso solamente Dios lo sabe. Solamente Dios sabe lo que está en el corazón de la persona. Si esa persona se arrepintió en el último momento, en el último segundo de vida, eso solamente Dios lo sabe. Por lo tanto, la iglesia nunca dice quién está en el infierno, porque eso solamente Dios lo sabe. Por lo tanto, Judas, solamente Dios sabe dónde está, ¿verdad? Y se han escrito libros de por qué debe estar en el infierno
o de por qué está en el cielo, ¿verdad? Pero eso solamente Dios lo sabe. Y aquí, con este pasaje, lo que él condena es la acción. No necesariamente está condenando a la persona. Por tanto, lo deja ahí veremos, ¿verdad? Solamente Jesús a una persona dijo, yo te aseguro que estarás conmigo hoy en el paraíso, ¿verdad? Por tanto, sabemos que de seguro el buen ladrón está en el paraíso, ¿verdad? Pero nunca dijo a nadie, tú te vas a ir para el infierno. Sí dijo que aquellos que no sigan sus mandamientos, aquellos que sean como un sepulcro blanqueado, ¿verdad? Que son bonitos por fuera, pero por dentro tienen la podredumbre, pues esos van a ir al lugar donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. El gusano que come, ¿verdad? Tanto pues las acciones, ¿verdad? Por eso es que decimos que Dios ama al pecador y odia al pecado, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? En este pasaje no dice nada del juicio que Dios pronunciará sobre el traidor, ¿verdad? Jesús lo deja ahí Jesús asocia la traición con lo preanunciado en la Escritura, porque él dice, como está escrito, aunque el Hijo del Hombre se va en conformidad con la voluntad de Dios, al traidor más le valdría no haber nacido, ¿verdad? Y con eso vamos a dar por terminada la clase de esta noche. Entonces vamos a hacer nuestra oración final. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y nos guarde para la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.